mensajito, nuestra vía de contacto de lo que está pasando en el norte de Punilla. Acompañándote a través de la pantalla Canal 2 de Carlos Paz Televisión, desde la Villa Serrana y para todo el Valle de Punilla, y también a gran parte de la capital cordobesa. Vamos a ir al contacto hacia Córdoba Capital, hablando de Córdoba Capital, como habíamos anticipado, hoy vamos a estar hablando con el legislador Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal Córdoba, porque ha presentado un proyecto que ha impactado y que ha llamado poderosamente la atención y tiene que ver con un proyecto de emergencia alimentaria en Córdoba. ¿En qué consiste el mismo y por qué se lo plantea? Se lo consultamos al legislador Rodrigo Agrelo. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bueno, legislador, cuéntenos un poquito, por un lado, en qué estado se encuentra este proyecto presentado por el bloque de ustedes y también cuál es el objetivo y por qué se lleva adelante este pedido de emergencia alimentaria en Córdoba. Bueno, este es un proyecto que hemos presentado en conjunto con el bloque del PRO, con el bloque del radicalismo y con el del Frente Cívico, con la intención de fortalecer la asistencia alimentaria a un conjunto de esta provincia que la están pasando muy, pero muy mal. El asunto es el siguiente, más o menos tomamos Córdoba y Gran Córdoba, eso incluye Carlos Paz obviamente, hay unas 160.000 personas que tienen como principal fuente de su alimentación los comedores populares. Este segmento, digamos, conforma más o menos un 8% de la población del centro de la provincia de Córdoba y en general tiene algunas características. Por ejemplo, personas que no han terminado el colegio, que lo han abandonado muy temprano. Personas en situación laboral, en general, jefas de familia, en su mayoría, niños muy pequeños con necesidad de nutrición. Y lo que está pasando es que estos son más o menos, cuando entramos solo a la capital, son 1.833 comedores que reciben de 250 a 400 pesos. A ver, legislador, lamentablemente se pierde un poquito el audio, Lo estamos viendo bien, pero por momentos se entrecorta. Vamos a ver si podemos tener una buena reconexión de nuevo para escuchar, porque es importante esos datos de números que hace referencia el legislador Rodrigo Agrelo. A ver ahora, legislador, a ver si podemos escucharlo bien. Ahí No, lamentablemente no. dar un cambio de lugar. A ver acá. Ahí me parece que sí, A ver ahí. A ver ahí, ¿cómo estamos? Ahora sí me parece, Bueno, me decía los detalles de este proyecto. Bueno, quiero dar una dimensión del problema, ¿cierto? Primero, es gente que humanamente la está pasando muy mal. Tremendamente mal. Porque, sí. A ver, hay que estar en el lugar de la gente que manda a dormir a los hijos sin comer, ¿no? Eso para mí, cualquier persona medianamente sensible sabe que ahí hay una situación. Solo en la capital hay 1.833 comedores populares. Pero si uno toma el Gran Córdoba, que sería Córdoba y por supuesto el departamento Punilla, el departamento Colón, etcétera, ahí tiene más o menos el 8% de la población en estado de indigencia. Esas personas generalmente en la indigencia han dejado el colegio tempranamente, carecen de capacitación laboral, es decir, toman trabajos menores, mal remunerados. Muchos son hogares monoparentales, es decir, que hay una sola persona, un solo adulto a cargo del hogar. Generalmente son mujeres, hay chicos muy chicos, hay adultos mayores muchas veces, ¿cierto? Entonces, eso es todo un contexto de vulnerabilidad tremenda. Son hermanos nuestros que la están pasando muy, pero muy mal. ¿Qué ha pasado? Acá hay una asistencia que viene del Estado que va entre 250 y 450.000 pesos, depende del comedor. Pero hay comedores que le dan de comer todos los días a gente, a 10, 20, 30, 40 personas. Cualquier adulto que tenga una familia a cargo sabe que con eso no se hace nada. Entonces, nosotros hemos propuesto, a instancia
de la iglesia, primero la Iglesia Católica de Córdoba nos reunió con una serie de comedores. Hemos propuesto un proyecto de ley donde de algún modo pretendemos fortalecer con recursos genuinos el tema. Ustedes saben, por ejemplo, que se va a ampliar la playa de estacionamiento del Estadio Kempes. Ajá. Ahí el gobierno va a gastar $14 millones. $14 millones en una playa de estacionamiento, una locura. En el caso, fíjense, en el caso de Carlos Paz, van a gastar $1,5 millones en ampliar el casino, no ampliarlo, sino en refaccionar el casino de Carlos Paz. Yo digo, ¿y si eso lo gastáramos mejor? Porque el casino seguramente irá a una empresa constructora de otro lado y se llevará la plata de Carlos Paz, esa obra. No va a quedar allá. Entonces, ¿y si gastáramos esa plata en asistir a los que están en estado de vulnerabilidad? Claro que el desafío consiste en asistir y también en capacitar, en promover para que esa gente deje de necesitar ir al comedor. Ese sería un poco el desafío. Y además, esta provincia, y esto ya redondeo la idea, va a obtener, según se ha previsto, un superávit de 49.000 millones de pesos. Ahora, si hay gente con hambre, parece medio arrojado intentar tener un superávit a costa del hambre de alguna gente. Claro. A ver, legislador, y con los comedores, ¿qué están pasando? ¿Han bajado también las donaciones que hacía También por ahí? han subido, lo que manifiestan los encargados de los comedores en general es que ha subido la demanda y ha bajado han bajado las donaciones. Porque evidentemente, a ver, para bajar la inflación han tenido que secar la plaza, que se llama. Es decir, hay menos efectivo dando vueltas, indudablemente. Entonces ha bajado la inflación, pero también ha bajado la cantidad circulante, de disponibilidad de efectivo. ¿Eso qué produce además? Por ejemplo, un chico que limpia vidrios en una esquina, una naranjita, la gente que se le rebuca como puede. Claro. También recibe menos efectivo porque la gente, además la digitalización de los pagos, viste que mucha gente tiene nada más que la tarjeta de débito encima. Entonces circula menos plata, eso es evidente, es un dato objetivo. Pero si vos le sumás esto, que hoy para trabajar, y esto le pasa no solamente a los sectores muy postergados, sino también aparte de la clase media, hoy para trabajar, para conseguir un trabajo, tenés que tener algún entrenamiento en algo específico. Hay mucha gente que prácticamente no sabe leer ni escribir en Córdoba. Aunque nos pese mucho, se han cometido tantos errores que hay mucha gente que ha ido al colegio pero no sabe leer ni escribir. Entonces los trabajos que esa gente consigue son trabajos en negro, son trabajos precarios, son trabajos mal pagos. Alguien me va a decir, hay mucha gente que no quiere trabajar, que prefiere el subsidio. Yo creo que se ha abusado también del subsidio. Y mucha gente ha quedado como pasivizada, ¿no? Es decir, la han condenado a vivir un poco de otras ayudas. Bueno, mientras solucionamos ese problema, hay un conjunto de niños, de ancianos, de gente que necesita de nuestra asistencia. Y por eso nosotros estamos promoviendo esta ley que establece una situación de emergencia alimentaria en Córdoba para sostener a los sectores más vulnerables mientras salimos hacia una nueva economía, digamos, y una economía más ordenada. Legislador, ¿y ha hecho algunas comparaciones, por ejemplo, en otras provincias? Digo, dentro de los estudios que ustedes han presentado entre los bloques de este proyecto, las comparaciones no son buenas nunca, digo, pero ¿cómo se encuentran otras provincias con respecto a esto, de este pedido de una emergencia alimentaria y nutricional, comparando a Córdoba, ¿no? Mira, no hemos hecho algo sistemático como si lo hicimos estudiando hacia adentro de Córdoba, algo riguroso en los números, en los datos, etcétera. Pero vos imaginate las provincias, sobre todo el noreste y noroeste argentino, son provincias donde, donde la educación, primero, ha naufragado en muchas de ellas. Lo mismo ha pasado en varios sectores de la provincia de Córdoba, en donde la droga ha entrado de una forma tremenda, porque el gran problema acá que tiene esta sociedad se llama la droga, y no lo quiere entender este gobierno de Córdoba, porque anda peleando por el tema de la inseguridad, sin atacar la causa de la inseguridad principal, que es la droga. Y la droga ha entrado como trompadón en los sectores más vulnerables, porque vos imagínate, un chico que no tiene para comer,
y que está en la esquina desocupado, sin proyecto de vida, sin ninguna posibilidad de salida. Y bueno, la droga y el delito son un camino casi cantado. Mira, recién estaba acá, Sí. estaban los postulantes asesores letrados. Los asesores letrados penales son los que defienden a presos que no tienen recursos para pagárselo ellos mismos. Y yo les pregunté a todos los que pasaron, digo, en los delitos que ustedes atienden, que son delitos de toda índole, ¿qué porcentaje de acusados tienen consumo de drogas? En los dos primeros casos que entrevistamos, nos dijeron 90%. Qué bárbaro. 90% de las personas que cometen delitos están en consumo. Es decir, que nosotros tenemos un caldo social que propicia todo lo que nos está pasando. Y en medio de eso hay chicos que se crían con 6, 7, 8 años y empiezan a consumir ahí nomás. Mucha esa gente termina en los comedores. Claro, claro. Es importantísimo el análisis que hace el legislador y estas cuestiones, estas distintas patas de lo que lleva o lo que genera el principal problema, que es la falta de alimentos, la falta de los nutrientes necesarios para la persona y que conllevan a todo esto, ¿no? También el tema de las drogas, la delincuencia y demás. ¿En qué estado se encuentra hoy este proyecto presentado por los bloques y qué cree que es lo que va a suceder con el proyecto presentado por ustedes, Rodrigo? Hemos ingresado el proyecto, entró en la última sesión de la legislatura y pasa a la Comisión de Acción Social, que se llama. Ahora hay que ejercer una especie de presión política, tanto de los legisladores como de los sectores interesados en que esto avance, para que se trate. Ustedes no olviden nunca que el peronismo, de algún modo, entre los legisladores que tiene y un par más que generalmente le hacen el juego, logran la mayoría justa, ajustadísima, la mitad más uno, para no tratar los temas o para rechazarlos. Entonces tiene que haber un reclamo social lo suficientemente intenso como para que se dispongan a revisar esto, ya sea porque dictan la ley de emergencia o ya sea porque refuerzan la asistencia a los comedores. Pero a lo que a nosotros nos interesa es que no nos olvidemos de los más vulnerables. Y los más vulnerables son, ¿qué culpa tiene un niño, por ejemplo, que tiene hambre? ¿Qué culpa tiene un niño de que sus padres hayan recibido? Porque yo veo ese cuestionamiento, ¿no? De que se hayan acostumbrado al subsidio, de todo. ¿Qué culpa tiene el niño, cierto? Claro. Entonces, ¿o qué culpa tiene un adulto que no ha recibido el entrenamiento laboral, un adulto mayor, un viejito, una viejita que necesita ir al comedor a comer porque no le da con la jubilación? Hay gente en situación de calle porque no está pudiendo pagar el alquiler. Entonces, el Estado nació para defender a los más débiles. Lo que pasa es que en esta Argentina se abusó, de algún modo, del subsidio como una forma de retener políticamente a la gente. Y mucha gente fue, de algún modo, víctima de esa situación. Ya quedó presa. De esa situación. ¿Por qué? Porque ya no terminó el colegio, ya está desnutrida. Fíjate, cuando vos tenés desnutrición, tu cerebro aprende menos que una persona que tuvo una desnutrición adecuada. Entonces esa persona va a tener menos capacitación y peor trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos la transición hacia una economía ordenada? Y bueno, con todos adentro. Nosotros, Encuentro Vecinal, piensa eso, con todos adentro, lo que se llama una economía social de mercado, es decir, donde funcionan las reglas del mercado, donde hay oferta y demanda, donde se premia al que es más eficiente, pero mientras tanto venimos de una economía tan atada, tan regulada y tan subsidiada que ha dejado a muchos en el camino. Bueno, nosotros queremos que sea con todos, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que en medida que ordenamos la economía, también incorporemos al sistema productivo a los más débiles, porque hay que defender a los más débiles, porque los fuertes se defienden solos se defienden los más fuertes. Legislador, desde ya muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy claro y seguramente lo vamos a convocar de nuevo para hablar del tema de ficha limpia, un tema que ha sido impactante en la votación que ha habido. ¿Le parece en otra oportunidad? Dale, un gran abrazo. Gracias por llamar.
Chao, gracias. Legislador Rodrigo Agrelo, legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, dándonos detalles de este proyecto donde solicitan o piden que se declare la emergencia alimentaria y nutricional en la provincia de Córdoba. Cerramos aquí este bloque y ya venimos en un ratito con nuestro amigo ya de la casa, el doctor Torcitoni. Vamos a hablar de estas bombas efímeras, televisivas, mediáticas, que salen a hablar como loco, despotricando contra artistas y demás. Por ejemplo, lo que hizo la periodista Canosa, que habló contra Lizzy Tagliani. Pero en todo esto hay denuncias muy graves. O no sé si llegaron a la justicia o no las denuncias, pero sí se hicieron públicas. Como por ejemplo, abuso de menores, trata